Cuando oía la mesa de autoridades, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Mercedes, que me ha enredado en esta aventura que parece un escenario de Hollywood, y estoy un poco impresionada, pero lo que le quería decir es que cuando he oído a las autoridades he pensado, mira, todas las personas que están aquí sufren de lo mismo que hemos sufrido los preventólogos durante mucho tiempo. Falta de medios, ¿no? Falta de tiempo, poca investigación, pocos medios y recursos, y pienso que, aunque la audiencia me impresiona, somos colegas porque tenemos la ilusión de trabajar siempre a contracorriente y a veces a contrarreloj, que es lo que voy a intentar hacer ahora, explicarles el modelo islandés en menos de 20 minutos. Pero bueno, como saben de qué va eso, creo que me van a acompañar bien. Vamos adelante. Esto es la gráfica de los consumos y las prevalencias de consumos en Islandia durante los últimos 20 años, desde 1998, en donde ellos empiezan a montar otra estrategia diferente de las llevadas a cabo hasta entonces, y tienen en el 2018 prevalencias que van desde el 6, el 7 y el 2% con respecto al consumo de alcohol, cannabis y tabaco. La verdad es que cuando yo vi esta foto, la primera vez que la vi, dije que no me la creía. Después de 18 años trabajando en prevención y conociendo nuestras prevalencias, de las que ha hablado Mercedes y que algunos de ustedes conocerán, yo dije, esto es imposible. Pero como teníamos que escuchar el modelo y a medida que entendimos la metodología, pensamos, sí, va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en el 2008 con la misma metodología que ahora les explicaré, que es una metodología comunitaria en donde todos los agentes implicados se dedican a una misma tarea. Empezamos a trabajar en el 2008 en contextos de ocio nocturno para ver si mejorábamos el contexto social en el que se produce el ocio nocturno de los jóvenes. Y en el 2014... bueno, el Plan Nacional sobre Drogas nos concedió el primer premio a la prevención comunitaria, o sea que algo de la prevención comunitaria sabemos. También utilizamos medidas ambientales para mejorar las fiestas locales, pero voy a pasar rápido. El programa Planet Youth, que se llama ahora, empezó en Islandia en 1998, se llamaba Youth in Iceland. En el 2006 se extendió a Europa, llamándose Youth in Europe, y en el 2017 tuvimos una amplia cobertura de medios. Y no va. Y ahora... Y muchos otros países fuera de Europa se interesaron y por eso tuvimos que cambiarle el nombre por el de Planet Youth. En el año 2020, 32 países han conocido, han implementado de alguna manera la metodología del modelo islandés. 110 ciudades la han implementado. En estos momentos hay 13 países en los que estamos trabajando y algunos más que van a empezar de inmediato, como es el Estado de México. El año pasado se le concedió al modelo el premio a la iniciativa local respecto a la reducción de la demanda por la Sociedad Científica de Profesionales en Prevención y por el Departamento contra el Crimen y la Droga de las Naciones Unidas. Una de las cosas que es importante cuando abordamos este modelo es esta consideración previa. Los menores son responsabilidad de los adultos. Hay una ley de menores que nos dice que somos los responsables de ellos hasta que tienen 18 años. Y sin embargo, cuando hablamos de drogas, en materia de drogas, siempre les damos la responsabilidad a ellos y les decimos, tú decides. Aquí todo el mundo consume, todos presionan, pero tú decides, es tu decisión, infórmate. Esto ya vemos que es una total contradicción. Y desde aquí empezamos a enganchar para ver que el modelo vigente hasta ahora, que llevamos nosotros, que llevamos realizando en Tarragona, lo que yo puedo, y en España, es que las familias le dicen a los menores lo que tienen que hacer. En la escuela les decimos también, los profesionales sanitarios, los del ocio, etc. Todos les decimos a los adolescentes que sean responsables. Cuando un adolescente no tiene todavía el cerebro lo suficientemente mielinizado como para hacer elecciones responsables cuando está bajo la presión de grupo. Y eso ustedes lo conocen mucho mejor que yo como pediatras.
Entonces, el modelo islandés lo que promueve es un cambio de paradigma y es dejar de decir a los menores lo que tienen que hacer y unirnos todos los adultos que rodeamos a esos menores. Bueno, es igual. Unirnos todos para realizar acciones con mucha más lógica y para crear ambientes mucho más sanos y saludables. Ejemplo, hemos estado, yo hablo desde mi experiencia en el Ayuntamiento de Tarragona, yendo a las escuelas y diciéndole a los menores que no consuman, que el consumo es malo, y luego cuando se realizan las fiestas locales en nuestra ciudad, son los políticos los primeros que brindan con un alcohol que tiene 53 grados y además con acciones en donde a veces se mira hacia otro lado y se vende a los menores en las barras, etcétera, etcétera. Saben de lo que estoy hablando. Entonces, a nosotros nos parecía que este modelo tenía muchísima mayor coherencia. Dejémoslos a ellos tranquilos, ellos harán lo que puedan, pero si los entornos sociales en los que se desarrollan son más saludables, la probabilidad de que realicen elecciones más saludables aumentará considerablemente. Los tres pilares básicos del modelo son, primero, la evidencia científica, segundo, este enfoque comunitario de todos los agentes que estamos rodeando a los adolescentes y luego un diálogo que ha de ser fluido y constante entre los políticos, entre los investigadores y entre los que estamos en primera línea trabajando. De tal manera que hasta ahora muchas veces se producen este dibujo, ¿no? Los científicos escriben papers, artículos y nadie se los lee. Si le das a un político una cosa así, a nosotros aún nos cuesta, pues todavía menos. Y los políticos van a veces ciegos, no con malas intenciones, sino también movidos porque ahora no hay dinero, ahora entra una partida y vamos a hacer algo, eso no tiene continuidad y el barco realmente pues va a la deriva. Ellos querían cambiar el modelo por esto, que la evidencia científica pudiera dirigir las políticas públicas y que los políticos públicos dijeran a los técnicos un poco la guía por dónde tenemos que ir. La evidencia científica del modelo islandés se basa en un cuestionario de 80 preguntas en donde se pregunta no solamente el consumo de drogas, sino todo lo que hacen los adolescentes en la escuela, en la familia, en el tiempo libre, cómo se sienten, qué tal están con sus amigos. Hay casi 300 variables. Es una mina de oro realmente lo que podemos sacar cuando se pasa este cuestionario a los adolescentes de 15 y 16 años. Tengo un poco de problema ahora. Entonces, ¿qué descubrieron ellos con respecto a cuáles eran las condiciones de vida de sus adolescentes de 15 y 16 años en Islandia? Nada de lo que voy a decir ahora es algo que nosotros no sepamos, pero ellos lo han sostenido con evidencia científica y a partir de ahí han hecho mensajes a los padres, a todos los agentes en la comunidad, para que si los factores de riesgo son unos y los factores de protección son otros, trabajemos para disminuir los de riesgo y aumentar los de protección. La bondad de lo que el modelo islandés trae es que han sido capaces de aterrizar todo aquello que nosotros sabemos, pero que no acabamos de conectar en la práctica diaria. Entonces, el factor de protección familiar es uno de los mayores factores de protección y sobre todo entendido como el tiempo que uno pasa con sus hijos en familia. Se nos ha vendido siempre la milonga de que es mejor, calidad que cantidad, pero yo creo que no es verdad, que un adolescente, que un menor, que un infante necesita tiempo para crear buenos vínculos. Y si ese menor tiene un buen vínculo parental, será mucho más fácil que no tenga necesidad de elementos externos para poder pasar pues, los trángulos o las dificultades que se le aparecen en la adolescencia. El control parental, es decir, mis padres saben quiénes son mis amigos, mis padres conocen quiénes son los padres de mis amigos, saben dónde estoy, saben con quién estoy. Cuanto mayor control parental hay, menor es el consumo en los adolescentes.
Y el otro pilar fundamental como factor de protección fueron las actividades de tiempo libre. Si ustedes cuentan el tiempo que en un año, en los 365 días, el chaval pasa durmiendo y lo descontamos, el resto, yo les digo porque tengo poco tiempo, el 14% así lo pasa en la escuela. El otro 16% lo pasa con los padres. Y el otro casi 70% lo pasa en tiempo libre. Y lo pasa con sus iguales. Y ahí normalmente no hay supervisión de adultos. Y todo ese tiempo, en todo ese tiempo no se dedican a las actividades de prevención, se dedican en la escuela. Y donde los maestros vienen y te dicen, estamos ya saturados, también nos toca hacer lo de las drogas, y tienen toda la razón. Entonces, Islandia se dedicó a trabajar todo ese tiempo libre con millones de actividades, con un personal y unos monitores y unos entrenadores formados, no para hacer deporte de competición, sino para entender el deporte como un medio de socialización. Y el control de las horas fuera de casa es sentido común que adolescentes de 12, 13 años no estén en la calle a las 12 de la noche. Cuantas más horas están fuera de casa tarde por la noche, mayor probabilidad de que ocurran cosas no demasiado buenas. En Islandia, en el 1998, empezaron con este modelo donde la prevención se convirtió en una cuestión de relevancia política. Entonces dieron un claro mensaje a la sociedad de cuáles eran estos factores de protección y empezaron a trabajar de forma comunitaria. Ejemplos, pues el claro mensaje a los padres, pasar más tiempo en familia, vigilar que los niños no estuvieran solos, hacer actividades de ocio subvencionadas para todas las familias y campañas publicitarias a nivel nacional. Esto es un ejemplo de la Leisure Card, donde hay dinero para las familias para que sus hijos realicen actividades fuera del horario escolar. También implementaron el Día de la Prevención, donde se anunció mucho en los medios, el presidente va a las escuelas, hay realmente todo un despliegue de actividades ese día, donde el pasa un día al menos con tus hijos, haz muchas actividades de tiempo libre, y si se ha de decir algo a los menores, que son pocas cosas, es si quieres probar drogas, espérate hasta los 18 o un poquito más tarde, cuando tu cerebro ya esté formado. Estos son ejemplos como los autobuses pasan por las escuelas y se llevan a los niños para hacer actividades, siempre con monitores, siempre con entrenadores formados, responsables, para que sean un buen modelo. Esto es un ejemplo de cómo las familias colaboran en esas actividades de ocio y tiempo libre. No se trata de aparcar a los niños, sino de que ir a verlos, de estar con ellos, de comentar, etc. Y el control parental es contratos que los padres realizan para que la familia colabore con la escuela y que la familia colabore con otras familias, cosa que todavía tenemos que mejorar mucho en este país, donde a veces las familias y los profesores van en direcciones opuestas. El trabajo comunitario en Tarragona, lo que hicimos es trabajar con los activos en salud dentro de estos 4 áreas de intervención básicas, que son la familia, el grupo de pares, la escuela y el tiempo libre. En Tarragona pensamos estamos realizando los foros consultivos, donde en otras ciudades se llaman mesas intersectoriales, donde a partir del diagnóstico local, tenemos un diagnóstico por ciudad y por cada escuela, nos sentamos todos los agentes clave y decidimos cuáles van a ser las propuestas de mejora. Ya ven que no hay nada que tenga que ver con decirle nada a los adolescentes. En Lleida se llama mesa intersectorial, y en Tarragona decidimos, y creo que por eso Mercedes me invitó aquí, a pensar cómo llegábamos a las familias. Más allá de llegar a las familias a través de la escuela, pensamos que porque en la escuela, después de 18 años, venían como 10 padres y decíamos, pues mira qué bien, un éxito, ¿no? Y además los que vienen suelen hacerlo bien y son los que están más motivados. Y dices, ¿cómo llegamos a todos los padres? ¿Dónde es el lugar en donde los padres escuchan más a un profesional? ¿Cuándo y dónde? Cuando están a punto de tener el primer hijo. ¿A quién escuchan? Al pediatra, más que a su propia madre. Y entonces dijimos, ¿por qué no hablamos con los pediatras, que también nos encontramos con el de, esto también lo tenemos que hacer nosotros, no tenemos tiempo? Y dijimos, no, tranquilos, vamos a hacer algo muy sencillo. Es
que además de que en el primer año están preocupadísimos los padres por la talla, por el peso, por el percentil, vamos a introducir el barómetro emocional, es decir, pasa 1 hora al día con el bebé, una vez lo has bañado, una vez le has dado de comer, cántale, paséale, estate con él, mírale, y eso es lo que crea el vínculo emocional. Eso es fácil de decir, el claro mensaje es: los pediatras recetarán pasar más tiempo con los hijos. Eso al principio, me decían los pediatras, bueno, al principio es fácil, el bebé, las mamás tienen, los papás tienen, tal, pero después es verdad que eso se va olvidando y nosotros deberíamos poderlo seguir recordando. Es decir, ¿qué tal vas de vínculo emocional? Estamos creando el flyer, esto es un borrador, estamos intentando formarles en cuestión de qué es esto del vínculo emocional, que va más allá del colecho, tiene que ver con la cuestión de poder ser un referente responsivo a ese chaval, a ese menor, a ese bebé, que si se tiene este vínculo se convertirá en un adulto pues con ciertas habilidades y ciertas garantías de tener independencia. También trabajamos con el Colegio de Farmacéuticos, con el Colegio de Médicos, estamos intentando que las normas de no vender a menores se puedan cumplir, porque normas ya tenemos, pero no se cumplen. Y estamos intentando crear actividades de ocio saludable. Esto es lo que más cuesta, pero ahí tenemos otro foro consultivo. En Reus están apostando por estas actividades de ocio para darles una cobertura no solamente en verano, sino durante todo el año y para todas las familias. En Castellar del Vallès están por la prescripción social, por dejar de prescribir medicamentos y prescribir actividades de tiempo libre, estar con los hijos, etc. Esto es un castell de 10 pisos que se hace en Tarragona y les quería decir que así como los castells son patrimonio de la humanidad, nuestros menores son nuestro patrimonio, lo hemos oído, son nuestro futuro y son los únicos que suben arriba. Pero para que lleguen arriba sanos, salvos, tengan las mejores opciones y tengan las mejores elecciones, los adultos tenemos que estar en el suelo de esta manera, alineados todos en la misma dirección. En catalán se llama fem pinya, que significa estemos todos juntos, trabajemos todos juntos. Lo conseguí. Muchas gracias.